Jefe, ¿está satisfecho? Satisfecho. Creo que estás intentando usar una trampa de miel para matarme, ¿no es así? ¿Cómo se esperaba? Es el de la Long Wu, experto número 1. Me halagas. Me halagas. Ya que es tan poderoso. Puede resistir. Esto. Entonces me gustaría ver qué es. Odioso. Fui descuidado. A orillas del canal. ¿Dónde estoy? Y llevo ropa antigua. Y cubierto de heridas. Hermano Chu, perdona a mi hermano. Yan Shi, hermana menor de Yan Chao. En ese momento, tu hermano pidió prestados 1.000.000 de taels a este joven maestro. Si no puede pagarlo en 10 días, Chu Jianyen, joven maestro de la familia Chu. puedo hacer con él lo que me plazca. Mi hermano pidió prestado 10.000 taels. ¿Qué sabes tú? Esos 90.000 taels se llaman intereses. En tan poco tiempo. ¿Cómo podemos reunir 100.000 taels para ti? Por favor, sé misericordioso. Perdona a mi hermano. ¿Qué quieres que haga? Haré cualquier cosa. Cualquier cosa, dices. Bien. Entonces ponte esta ropa. Deja que este joven maestro vea. ¿Qué clase de ropa es esta? Si te las pones o no, depende de ti. Si no te las pones, ahogaré a tu hermano. Arrójenlo. No. Las usaré. Las usaré. Ven. Cámbiate delante de todos nosotros. Me gustaría ver quién de ustedes se atreve a tocarla. ¿Te atreves a usar tal cosa? Insultar a mi hermana. Parece que ya no quieres vivir. Chico, ¿quién te dio el coraje? Ser tan arrogante. O devuelves el dinero. O S&O. Deja que nuestro joven maestro se divierta con ella. ¿Qué eres tú, de todos modos? ¿Y te atreves a gritar aquí? ¿Qué clase de basura eres? Insolente. Guardias. Rómpanle los brazos y las piernas. Vete. Todavía te atreves a resistir. Te mataré. ¿Por qué todavía tienes que devolver el dinero? Las deudas deben ser pagadas. Es justo y apropiado. Aunque no devuelvas los 100.000 taeles. El principal de 10.000 taeles. Al menos debes pagar eso, ¿verdad? Devolveré estos 10.000 taeles. ¿Quién es ese? ¿Estás loco? ¿Quién te crees que eres? Qin Xuan Yu, General Kanlan. Tú eres. Esta es mi hermana, Qin Yang, hermano menor de Qin Xuan Yu. la general más joven del Gran Chuoy. Qin Xuan Yu. Título Kanlan. Tú, un simple don nadie. Te atreves a provocarla con tus palabras. Por favor, perdóname la vida, General Kanlan. Este humilde no tuvo la intención de... Este humilde no logró reconocer a su eminencia. Chao Yan, dale el dinero. Déjalo ir. Sí. Aquí hay 10.000 taeles. Toma el dinero y lárgate. Sí. Sí, vete ahora. Espera.
Ponte esto antes de irte. Esto no está del todo bien, ¿verdad? No te lo pondrás, inténtalo entonces. El general Kanlan está aquí hoy. Te perdonaré la vida. Solo espera. Vete. ¿Quién es ella? Tu prometida. Tío Jan. Fue un renombrado mercader adinerado. ¿Quién hubiera pensado? La inmensa fortuna que amasó. En solo unos pocos años. Sería despilfarrada por un jugador como tú. Ni siquiera tienes un ataúd para ser enterrado. ¿Qué quieres decir? Este general es el general ascendente más joven del Gran Chu, custodiando las 16 ciudades de Kanchu, repeliendo a los Shiman, con ilustres logros militares. Pronto entraré en la capital para tener una audiencia con su majestad, y me será conferido el título de Gran General Protector de la Nación. ¿Y tú? Adicto al vino y al juego. Destruiste el legado de tu familia, un completo derrochador pródigo. En aquel entonces, si el tío Jan no hubiera salvado la vida de mi padre, definitivamente no habríamos hecho este pacto matrimonial con tu familia Jan. Entonces, has dicho todo esto. ¿Qué quieres decir exactamente? Para anular el compromiso. Yan Chao, este general no quiere decirte nada más. Te daré 10.000 taeles. Esto es ser benevolente y justo al máximo. De acuerdo, acepto anular el compromiso. Sin embargo, ese billete de 10.000 taeles es tuyo. Deberías retirarlo. Aunque yo, Yan Chao, sea pobre, no aceptaré tu caridad. ¿Cierto? En cuanto al billete de 10.000 taeles de hace un momento, te lo devolveré en 7 días. ¿Te atreves a contestarle a mi hermana? Estás buscando la muerte. Olvídalo. Originalmente tenía la intención de que tomaras este dinero para redimir tu hipotecada casa ancestral de la familia Yan. Ahora parece que no hay necesidad. Puedes quedarte en tu casa en ruinas y vivir el resto de tus días. Vengan todos, no se lo pierdan. Vengan a ver esto. Gachas de azúcar moreno. Especialmente indicado para mujeres que necesitan tratar el dolor menstrual. La menstruación es algo impuro. Discutirlo a plena luz del día. ¿Qué clase de decoro es ese? Este anciano tiene toda la razón. Creo que lo estás usando como pretexto para aprovecharte de los demás. Hermano, esta menstruación es un asunto privado de una mujer. No es apropiado sacarlo a relucir y discutirlo públicamente. No hagas tanto alboroto. ¿Qué es todo esto de hablar de asuntos privados? Esto es meramente una reacción fisiológica normal. No es este Yan Chao, el hijo pródigo más famoso de mi Yunchan. Déjame ver qué estás haciendo. Hermanita, ¿oliste eso? ¿Qué es ese olor? Es tan asqueroso. ¿Qué perro comió mierda? ¿Y salió corriendo hacia aquí? Tú, bien. Ahora mismo solo puedes presumir con tus palabras. ¿Qué clase de malditas gachas de azúcar moreno tratan específicamente el dolor menstrual? ¿No te da vergüenza? Un inútil como tú. ¿Aún quiere aprender a hacer negocios? Creo que primero deberías ir a curarte el cerebro. ¿Y tú qué demonios sabes? Este joven maestro no entiende. Solo sé que en 3 días subastaré la casa ancestral de tu familia Yan. Luego la convertiré en una letrina pública, beneficiando al vecindario. Tú. Eres desvergonzada. Descarado. Tienes razón. ¿Cómo no me soportas? Ven y muérdeme entonces. Yan Chao, ya investigué. General Kanlan. Quería romper el compromiso contigo en aquel entonces. Ahora no eres solo un hijo pródigo, sino también un perro callejero abandonado. ¿No es así? Solo espera. Dentro de poco estarás completamente acabado. Para entonces, la casa ancestral de tu familia Yan también me pertenecerá. En cuanto a tu hermana pequeña, ella también será mía.
Señorita. Señorita, ¿Qué te pasa? mi joven dama tiene de repente dolor abdominal. Y no puede caminar ahora. Alan. Dolor abdominal. Hermano, ¿ella debe tener su menstruación? Menstruación. Entonces, esta oportunidad para anunciarse no ha llegado. Chao Shi, ve rápido a buscar un tazón de gachas de azúcar moreno. Ven, siéntate primero, siéntate. Me duele tanto el The film estómago. was translated and narrated Ven. by M Media. Las gachas de azúcar moreno vigorizan la sangre y calman el chi, tratando específicamente el dolor menstrual. Si no tiene efecto, mi familia ciertamente no lo dejará ir fácilmente. De acuerdo. Muchas gracias al joven maestro por su ayuda. Las gachas de azúcar moreno del joven maestro son inauditas. Sin embargo, tienen efectos milagrosos. Y Julián, trae los billetes de plata. Joven maestro, aquí hay 5.000 taeles. Un pequeño obsequio de agradecimiento. No es gran cosa. Entonces no seré descortés. ¿Qué pasa con el azúcar moreno? Repone la sangre. Las gachas de arroz nutren el chi, específicamente para el frío uterino. Puedes beberlo sin preocupación. Qué lástima. Altos funcionarios y nobles todavía solo aman el azúcar negro de la familia Chou. El azúcar negro, familia Chu. Hermano, los nobles de Yuncheng. Lo que más les gusta es el azúcar negro de la familia Chou. Siempre superan al azúcar moreno de la familia An. Señorita Ann, tengo un tipo de azúcar llamado azúcar blanco. Su sabor es mejor que el de este azúcar moreno y el negro. ¿Está usted interesada? ¿Qué clase de maldito azúcar blanco? Puede compararse con el azúcar negro de mi familia Chu. Yan Chao, ¿verdad? Comandante Wang. Alguien te denunció por operar sin licencia. Ven conmigo al Yamen. Veamos quién se atreve a arrestarlo. Señorita Ann, Yang Xiao es el tendero de mi familia An. Yo sé quién le dijo que abriera una tienda e hiciera negocios. ¿Qué? ¿Tiene alguna objeción? qué broma. Este hijo pródigo inútil. ¿Cuándo fue que él se convirtió en un miembro de tu familia Ann? Usted permite que el azúcar negro de su familia Chou acapare maliciosamente el mercado, pero no permite que el azúcar moreno de mi familia An forje un nuevo camino. Chu Jianlian, el Yamen tiene muchos asuntos de negocios. Resuélvanlos ustedes mismos, pero... Señorita Ann, un malentendido. Me retiraré. Vámonos. The film was translated and narrated by M Media. Ahora puede hablar sobre su azúcar blanco. Por favor. Pruebe, del plato que preparé con azúcar blanco. Costillas de cerdo agridulces. Este plato era originalmente soso y poco apetecible, después de añadir azúcar blanco. La textura es delicada, y el sabor se realza enormemente. Si tenemos este azúcar blanco, mi familia An puede derrotar a la familia Chou. Diga su precio. Quiero el azúcar blanco. ¿Qué? No está vendiendo. No. Proporcionaré la tecnología a su familia Ann. Pero... quiero el 6 partes de la ganancia. 6 partes. Eso es demasiado. 3 partes como máximo. Señorita Ann. Este azúcar blanco es valioso debido a su rareza. La fragancia del azúcar no teme a callejones profundos. Está bien, 4 partes, no más. Feliz cooperación. Feliz cooperación. Pruebe otro bocado. Esta es de hecho la casa de subastas más prestigiosa en Yuncheng. Es demasiado lujoso. Hoy, hermano te llevará a ver verdaderamente el mundo. Vamos. Sí, Si quieres rogar, ve a otro sitio. Este no es un lugar al que puedas venir. Lárgate ahora. no somos gente pobre. Somos miembros de la familia Yang. La familia Yan, cuya casa ancestral está siendo subastada hoy. Así que este es el hijo pródigo de la familia Yan. Tú, ¿cómo te atreves a golpear a alguien? Incluso si yo es el hijo pródigo de la familia Yang. No es asunto de un sirviente como un perro como tú hablar. Chao Shi, vámonos.
Este tipo habla como un hijo pródigo, pero en realidad es muy astuto. Este espejo de bronce se oxida demasiado rápido y está borroso. Si tan solo hubiera un espejo claro que nunca se oxidara, eso sería genial. Comandante Wan. Señor Magistrado Chan. Gastar 200.000 taeles para comprar una casa tan dilapidada. ¿No es eso un poco derrochador? O más bien, ¿tiene esta casa algo especial? No preguntes sobre cosas que no deberías. Los asuntos del magistrado no son para que indagues casualmente. Sí. Hermano, es suficiente el dinero que te dio la señorita Ann. ¿Por qué no le pides que te preste un poco más? Ella está justo detrás de nosotros de todos modos. No te preocupes. Tu hermano tiene un plan brillante. Distinguidos invitados, lo siguiente a subastar es la antigua residencia de la familia Yan en Yunchen. Puya inicial 20.000 taeles. Ofrecí 30.000 taeles. Ofrezco 40.000 taeles. 50.000 taeles. Ofrecí 100.000 taeles. No es este el de la familia Yan. Ese hijo pródigo inútil. ¿De dónde sacó el dinero para pujar? Exacto, no tiene ni un centavo a su nombre. Y está endeudado hasta el cuello por el juego. ¿Cómo podría conseguir 100.000 taeles? Digo, joven maestro Yan. Esta subasta no es un juego de niños. Si pujas y luego no puedes pagar, el comandante Wan tendrá que invitarte a tomar el té. Gente con ojos de perro que menosprecia a los demás. Chao Shi, abre la caja. ¿Qué está pasando? Tú, hijo pródigo. ¿Cómo te atreves a tomarnos el pelo, comandante Wan? Rápido, arréstenlo y llévenlo al yamen. Chao Shi. ¿Qué está pasando exactamente? Mis disculpas, hermano. Temía que alguien más lo arrebatara. Así que lo guardé en mi seno. Esto. Hay más pujas. 100.000 taeles de una vez. 100.000 taeles a las 2. Ofrezco 200.000 taeles. La familia Chu finalmente ha hecho un movimiento. Lo sabía. Joven maestro Chu. Ciertamente no dejaría que ese hijo pródigo redimiera fácilmente su casa ancestral. El joven maestro Chu verdaderamente es el joven maestro más importante de Yunchen, generoso con sus pujas. Hermano, 200.000 taeles es demasiado. Olvidémoslo. Ofrezco 300.000 taeles. Yan Chou. Llamarte idiota hijo pródigo. Realmente no es una exageración. Esa casa tuya vieja y dilapidada. 50.000 taeles es su valor máximo absoluto. Solo un tonto como tú gastaría 300.000 taeles para volver a comprarla. Me gustaría ver. ¿De dónde sacarás 300.000 taeles hoy? 300.000 taeles. Vendido. Por favor, realice el pago. Por favor. No tengo tanta plata lista a mano. Así que no tienes el dinero, ¿verdad? Guardias. Rómpanle las extremidades. No tienes permitido dañar a mi hermano. Joven dama, ¿por qué proteges a un hijo pródigo? No sería bueno si te haces daño. Señorita Ann, este es un asunto de la oficina del magistrado. Incluso si es un miembro de tu familia. No tienes derecho a interferir. A menos que devuelvas esos 300.000 taeles. No puedes hacerle daño. Señorita Ann, por favor, cuide bien de Chao Shi por mí. Parece que la reputación de este hijo pródigo está a punto de confirmarse. No te preocupes, hermano todavía tiene una manera. Todavía tengo otro tesoro aquí. Creo que todos estarán muy interesados. Me gustaría ver qué otros trucos estás tramando. Invito a las damas a acercarse y echar un vistazo. ¿Es esto un espejo de bronce? Puede reflejar a una persona tan clara y etérea. No. Su nombre es el espejo de plata. Incluso el espejo de bronce, más caro, no puede reflejar ni siquiera el 1% de su claridad.
Es verdaderamente maravilloso. Su apariencia es tan exquisita. Es 10.000 veces mejor que ese espejo de bronce. Es solo un espejo pequeño y roto. ¿De qué hay que estar orgulloso? Yo también tengo uno aquí. Lo sabía cuando transmigré. Vi claramente un teléfono, como desapareció después. Así que este tipo lo recogió. Un artículo así. ¿Puede revelar sorpresas de verdad? Este espejo sí puede iluminar. Pero puede ser producido en masa. Yo. No puede ser producido en masa. ¿Qué estás diciendo? Siéntate. Yo. Todavía te mostrará a ti este pequeño paleto. Una buena vista del mundo. Quita tus manos sucias. Guardias. TRIGANLO. Estimadas damas. A esto se le llama noble elegancia. He nombrado a este grande. Y a este pequeño. Estos dos espejos de plata, Fanwa y Ruomen, respectivamente. Solo entonces podrán disfrutar de una experiencia noble. Si pudiera admirar diferentes ropas espléndidas, frente a Fanwa todos los días, admirar diferentes ropas espléndidas, solo pensarlo me hace feliz. Este Fanwa es verdaderamente demasiado hermoso. ¿Cuánto cuesta? Me los llevo todos. Fanwa cuesta 5.000 taeles, limitado a 40 piezas. Ruomen cuesta 500 taeles, limitado a 400 piezas. Hasta agotar existencias. Quiero 10 espejos, Ruomen. 10 espejos Fanwa, yo también quiero algunos. Yo también quiero 20. Yo también quiero 30. Quiero 8. Damas, por favor, paguen. Que las señoras vayan con calma. Hermano, no estoy viendo mal. ¿Cuánto dinero es eso? Todos los espejos de plata están agotados. Esos son 300.000 taeles. $300.000 taeles entregados en su totalidad. Espera. En menos de un cuarto de hora. Se vendió por 300.000 taeles. Esto es imposible. Chao Shi, vámonos. Regresamos a la mansión Yan. Señorita An. Juntos. Dejaré que te regodes por un rato primero, y que los dos principales pilares industriales de tu familia Yan han sido tragados por mí. Me niego a creer que puedas derrotarme. Un jinete en el polvo rojo, la concubina imperial sonríe. Nadie sabe que están llegando lichis. Estos lichis de Linen son realmente bastante buenos. Hermano, es grave. Más de una decena de puestos de gachas de nuestra familia Yang han sido todas confiscadas por las autoridades. ¿De veras? Entonces comamos un lichi primero. ¿Qué momento es este? Aún tienes humor para comer lichis. Debe ser obra de la familia Chou. Este Chou Jianliang. Primero, se apoderó de nuestro restaurante. Y también de la tintorería. Para clasificarse entre los de Yuncheng, 3 principales clanes mercantes. Ahora está coludiendo con las autoridades de nuevo, para cortar nuestra fuente de riqueza. ¡Qué descarado! De acuerdo, entonces también abriremos una tintorería. Ábrela en el centro de la ciudad. Ve a buscar una. Abre una en el segundo piso. Pero ahora la familia Chou nos está observando codiciosamente. Además, no tenemos ninguna ventaja competitiva. Me temo que causarán problemas de nuevo. No te preocupes. Tu hermano. Tengo una manera. Inténtalo de nuevo. ¿Qué tal está? Esta papilla de azúcar moreno es efectiva, ¿verdad? De hecho, el dolor abdominal ha disminuido significativamente. La persona que hizo esta papilla merece un gran reconocimiento. Mucho más que eso. The film was translated and narrated by Este es el M-Media. espejo de plata que él fabricó, en la subasta, por esas damas adineradas. Fue arrebatado inmediatamente. Ahora en esta ciudad, muchos nobles, ni siquiera pueden comprarlo si quieren. Tal obra maestra debe ser de factura divina.
Esta persona debe poseer innumerables talentos. Hoy abre su nueva tienda. ¿Por qué no vamos tú y yo juntos a observar? Y de paso, te presento para que te familiarices con él. Quizás en el futuro, él pueda ser utilizado para nuestros propios fines. De acuerdo. Ahora todo el dinero en la mansión se ha gastado. Espero que el hermano pueda trabajar duro para revivir el negocio de tintorería familiar. Joven maestro, tómame las medidas. Joven maestro, tómame las medidas. Tómame las medidas. No se apresuren, no se apresuren. Uno por uno. Vengan. Tómame las medidas. Xiaoxi, ven rápido y ayuda a hermano a medir, vamos. Hermano, originalmente, no pensé que tú conducirías el negocio diligentemente y ya no despilfarrarías la fortuna familiar, pero ahora parece que no estás en absoluto gastando dinero para establecer una tintorería, solo estás cambiando de ubicación para ir de juerga y entregarte a los placeres. Espera un momento. Xiaoxi, ¿qué te pasa, señorita Ann? Mi hermano dijo que iba a abrir una tintorería, y entonces le di todo el dinero. Él no está en absoluto abriendo ninguna tintorería, está manteniendo mujeres fuera. ¿Qué dijiste? Eres tú. Eres tú. Xuan Yue, ustedes dos se conocen. Él es aquel con quien yo tengo un compromiso, ese hijo pródigo. Así que era él. Yan Chao. Originalmente pensé que reconocerías tus errores y te arrepentirías. No esperaba que te volvieras aún más pródigo. Tus acciones actuales. ¿En qué se diferencian de las de una madama de bordel? General Qin, por favor, entienda claramente. Estoy abriendo una tienda de telas, no un burdel. Esas chicas son mis empleadas. ¿Qué tienda de telas? Contrata a tantas mujeres. Yang Xiao, si es una tienda de telas, entonces, ¿dónde están tus productos? Lo sabrá en un momento. Mis invitados están aquí. Xiao Yang, fui invitado por ti. Y traje a todos los nobles de clase alta de la ciudad aquí. Todo es para mostrarte nuestro apoyo. En efecto, realmente nos gustaron tus espejos de plata. Esperamos que los artículos de tu tienda de telas tampoco nos decepcionen. Damas, por favor, estén tranquilas. Garantizo su satisfacción. Señoras, no se dejen engañar por sus tonterías. ¿Por qué es usted otra vez? Esta mosca molesta. Hoy, este joven maestro no se involucrará en una guerra de palabras contigo. Yan Chao, si estás abriendo una tienda de telas, ¿puedes siquiera producir un solo rollo de tela? Joven maestro Chu, este tipo de tienda en Yunchen no durará 3 días. Cuando se trata de textiles, todavía tiene que ser la tienda de telas de tu familia Chu. Un hijo pródigo es un hijo pródigo. Como sabría el hacer negocios. Bajo el nombre de mi familia Chu, hay 3 talleres con 100 personas cada uno. Pueden proveer a toda la ciudad de tela a las familias nobles. ¿Y tu taller? ¿Dónde están los trabajadores? Xiaoxi, ¿dónde están los trabajadores textiles que contrataste? Trabajadores textiles cualificados. No hay ninguno en absoluto. Originalmente quería decirle a mi hermano, pero él abrió el negocio demasiado pronto. Eso va a ser difícil. La tienda de telas de los Chou es una empresa grande y poderosa en Yuncheng. Hace tiempo que monopolizaron los recursos para los trabajadores textiles. Ansioso por el éxito rápido y los beneficios instantáneos. Arrogante e ignorante. Esencialmente sigue siendo ese derrochador que solo sabe despilfarrar riqueza. Mi tienda no necesita trabajadores textiles en absoluto. Señoras, escuchen lo que está diciendo. Dice que abrir una tienda de telas no requiere trabajadores textiles. Creo que está intentando. Cuando un niño de 3 años miente. La señora Wang y yo realmente pusimos mucho esfuerzo para reunir a estas personas de la alta sociedad. Si nos haces perder la cara, de ahora en adelante en Yuncheng, ni siquiera pienses en hacer negocios. Por favor, estén tranquilas, señoras. La razón por la que las llame aquí es, primero, para que presencien la inauguración de mi tienda de telas. Segundo, ¿acaso desean que les mostremos el arma secreta de nuestro taller textil Yan? ¿Alguien? Sácalo. ¿Qué es esto? Señora Wang, esto es mi nuevo invento. Una máquina de tejer. Ella puede reemplazar a los trabajadores en la producción de tela. Este joven maestro te pregunta, esta supuesta máquina de tejer, ¿cuánto cuesta construir? No importa si te lo digo. ¿Una máquina cuesta 100 yen? 100 yen. 100 yen. Eso es suficiente para que yo contrate a 10 trabajadores, para trabajar durante medio año. Tu supuesta máquina de tejer, ¿cuánto puede producir? Llamarte hijo pródigo es realmente una sobreestimación. Dijiste que todo el dinero se había gastado. Así es como se despilfarró.
Eso no debería ser. Este tipo es muy astuto. Debe tener otro as bajo la manga. Entonces te pregunto, 10 trabajadores, ¿cuántos rollos pueden producir por día? Al menos 10 rollos de tela. Mi máquina en 2 horas puede producir 60 rollos. Y cualquiera puede operarla. Usted emplea a tanta gente. ¿De qué sirve? ¿Acaso no están todos siendo aplastados por mí? Absolutamente imposible. Estás mintiendo. Señora Lee, ¿le gustaría probar? Es realmente tan asombroso. Por favor. Ahí, jala así. Así, inténtalo. En un abrir y cerrar de ojos, se puede producir tanta tela. La textura de esta tela, comparada con lo que hacen los trabajadores, es 10 veces más suave. Parece entonces, con esta máquina de tejer, no habrá necesidad de trabajadores en el futuro. No. Imposible. Incluso si tienes esta máquina de tejer. ¿De qué sirve? Mi familia Chu tiene 36 fórmulas de tintes. Y ya ha monopolizado todo él. Sabía que dirías eso. Vengan. Chicas. Es su turno de salir. Distinguidos invitados. Lo que estas chicas están usando son los nuevos productos de nuestra tienda, y cada pieza está hecha a medida. Señora Lee, usted es alta y esbelta. Este equipado le sienta mejor. Este color es tan hermoso. Comparada con la tienda de telas de los Chou, es mucho mejor. Señora Wang, usted es menuda. Usando este, la hará lucir más vibrante. Artículos teñidos tan exquisitamente, son verdaderamente la primera vez que se ven. ¿Qué tal? No solo he desarrollado nuevos tintes, sino que también los he convertido en productos terminados. ¿Te rindes? Concede una mierda. Cada una mostrando sus pechos y revelando sus senos, haciendo alarde de su encanto. ¿Es esta una tienda de telas que estás dirigiendo? Claramente estás dirigiendo un burdel. ¡Qué atmósfera tan disoluta! Verdaderamente corrompe la moral pública. Llamarte ignorante es realmente darte demasiado crédito. ¿Quién te dijo eso? Que verte bien significa automáticamente ser disoluta. Todos. Hoy tengo a estas jóvenes mujeres de pie aquí, no para llamar la atención, sino para decirles a todos, cada mujer, todas y cada una de ustedes pueden ser hermosas. Tal vez en casa, ustedes atienden a sus maridos y crían a sus hijos. Tal vez algunas personas están ocupadas trabajando afuera. Pero lo que quiero decirles es esto: deben valientemente liberarse de las ataduras de la convención y vivir sus verdaderos seres. El jefe es tan guapo, casi me estoy enamorando de él. ¿Quién no lo está? Un hombre tan guapo, ¿cómo no amarlo? Me casé con la familia Lee. Llevo tantos años cuidando del marido y educando a los hijos. Nadie me dijo nunca que podía vivir para mí misma. ¿Por qué? Mis ojos se están llenando de lágrimas. ¿Es esto realmente algo que un hijo pródigo diría? Parece haberse convertido en una persona diferente. Mi tienda de telas de la familia Yang absolutamente no usará puntos de vista estrechos de mente para criticar la vestimenta de las mujeres. ¿Quién dice que ser sexy necesariamente significa ser disoluta? Algunas personas tienen ojos sucios. Y todo lo que ven es sucio. Deja de quejarte aquí. ¿Qué está mal lo que dijo? Sí, muy cierto. Solo por decir estas palabras, a partir de hoy, nuestra familia Lee ya no comprará ni una tela en la tienda de telas de la familia Chou. Señora Lee. Mi familia Wang es igual. De ahora en adelante, compraremos tela de la familia Chou. What? Mi familia Bai es igual. Mi familia Liu también es igual. Mi familia Chan también es igual. ¿Yo? Les deseo una feliz bancarrota. Joven maestro Chu. Joven maestro Chu. Joven maestro Chu. Joven maestro Chu. Estimados señores, Yan Chou. El magistrado le ha estado elogiando todo el camino. Joven y prometedor. La torre Spichou que abrió. Es también el restaurante número 1 de Yunchen. Las exquisiteces allí son incontables. Yo, el gobernador, también vine aquí atraído por su reputación. magistrado, me halaga demasiado. Señores, por favor esperen un momento. Los platos deliciosos se servirán en breve. Este idiota hijo pródigo. La muerte es inminente. Y aún así sigue regodeándose. Hermano, esto es malo. Todos en la cocina trasera se han escapado. ¿Qué?
Intenté pedir prestados chefs de otros establecimientos, pero todos se negaron. Parece que todos han llegado a algún tipo de consenso para aislar colectivamente la Torre Zuixiao. Solo la familia Chu podría orquestar tal conspiración. Joven maestro Yan, cuando se servirán estas exquisiteces, no haga que nuestro gobernador espere demasiado. Hermano, los platos se servirán pronto. ¿Qué debemos hacer? En este punto, solo podemos intentar revivir un caballo muerto. Ven. Xiaoxi, necesito que vayas al mercado y encuentres estos ingredientes. Sé rápido. Señorita An, necesito que uses los recursos de la familia An para encontrar estos artículos. Sé rápida. Haré todo lo posible para ayudarte. Como recibe huéspedes tu Torre Zuixiao, recibir invitados. Ni siquiera hay un solo camarero. Simplemente vas a dejar a estos estimados huéspedes esperando aquí así. Estimados señores, la buena comida vale la pena esperar. Sin embargo, antes de eso, yo he preparado una pequeña actuación para ustedes, señores. Damas. Ven. Gobernador, magistrado. ¿Están satisfechos? Satisfecho. Satisfecho. Vinimos aquí a comer. ¿Cuál es el sentido de todos estos trucos? ¿Qué estás haciendo? Originalmente quería hacer algo de entretenimiento. Para ustedes, señores. Bueno, si ese es el caso, entonces. Hermano menor, ya que ya estamos aquí, procedamos de acuerdo con sus reglas. De acuerdo, música. Que empiece la actuación. ¿Eso es todo? Gobernador, debería visitar el restaurante a menudo. Hay nuevas actuaciones todos los días. No está mal. Usted realmente entiende el corazón de este anciano. Esto es malo. No podemos permitir que gane. Más el favor del gobernador. No olvide, ¿cuál es nuestro propósito al venir aquí esta vez? ¿Entendido? Esto es malo, señores. La cocina de la Torre Zuixiao está completamente vacía. ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a engañarme así? ¿Y a descuidar al gobernador? ¿Cuántas cabezas tienes? ¿Para que yo las corte? Yan Chou. Antes del banquete, le di instrucciones muy claras. Parece que no has aceptado al gobernador. En serio. Necesito una explicación razonable. De lo contrario, está jugando con este gobernador. Gobernador. En realidad lo trato así. Esto es simplemente ilegal. Propongo una investigación exhaustiva inmediata de la Torre Zuixiao y una prohibición permanente de todos los negocios de su familia Yan, para que sirva de advertencia a otros. Gobernador. Lo que dijo Chu Tianlien es absolutamente correcto. Las autoridades también tomarán medidas de inmediato. Comandante Wang. Presente, señor. Sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Su subordinado investigará este asunto a fondo de inmediato. Gobernador. El banquete debe continuar. Por favor, muévase a la taberna Chu. Dada la situación actual, solo en la taberna Chu puede considerarse la taberna número 1 de Yunchen. Gobernador. Por favor. Los platos están aquí. La olla que solicitaste también está aquí. Audaz Yan Chou. De hecho, sirvió carne cruda. ¿Tiene la intención de hacer que el gobernador coma carne cruda? Gobernador, no se preocupe. Hoy prepararé un plato especial para usted. Señor Chan. No es posible que realmente haya preparado algo, ¿verdad? Solo está siendo terco. Solo observe. Pronto revelará sus verdaderos colores.
Huele tan bien. Gobernador, por favor disfrute de su comida. Fragante pero no grasoso. Aceitoso pero no empalagoso. Nunca imaginé que estas rodajas de carne ordinarias pudieran comerse de tal manera. Es verdaderamente asombroso. Joven amigo, ¿es este plato creación tuya? Así es, lo llamo. Carne a la parrilla de carbón. Usando el alto calor del carbón para cocinar la carne. Conserva el sabor natural de la carne. Acompañado de salsas para mojar. Los sabores varían. Este gobernador ha comido muchos tipos de carne a la parrilla, pero nunca antes ha habido ninguna carne a la parrilla tan exquisita y sabrosa como la que hay aquí. El regusto es interminable. Bien. Excelente. Guardia, aquí. En nombre de este gobernador, haced inscribir una placa dorada y presentadla a la torre Swichau. Dirá la torre más fina de las 9 provincias. Como ordenáis. Gracias por su generoso favor, gobernador. Gobernador, absolutamente no debe hacerlo. ¿Qué? ¿Tiene alguna objeción? Este humilde servidor no se atreve. Es solo que este humilde servidor cree que si bien esta carne asada al carbón es novedosa, pero no es única. A lo largo de la historia, restaurantes famosos de todo el país, todos tienen sus propios platos de autor, a menudo convirtiendo la decadencia en maravilla, en lugar de simplemente mejorar los platos de otros. Lo que dice tiene algo de sentido. ¿Cómo sabe? ¿Que no puedo convertir la decadencia en maravilla? Entre todos los platos de este mundo, no hay ninguno que no pueda hacer. ¿De verdad? Si de verdad eres tan capaz, entonces toma los cangrejos de río del exterior, prepáralos como comida, y deja que todos los prueben. ¿Te atreves? Esos cangrejos de río son feos, viciosos por naturaleza, y seguramente contienen veneno potente. ¿Cómo es posible que se puedan comer? Una vez fui picado por esa extraña criatura. Ahora, cada vez que la veo, mantengo mi distancia. Ciertamente no quiero comer esa cosa. ¿Cangrejo de río? Podría ser. Hermano, estos son cangrejos de río. Ten cuidado de no ser herido por sus pinzas. Aquí, ¿es este el monstruo del que habláis? Cielos. Estos son los reyes de los aperitivos nocturnos. En esta ronda, el cielo me está ayudando. Joven maestro Chu, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Sí gano. Transferirás todos tus restaurantes. ¿A mí? De acuerdo. Estoy de acuerdo. Sin embargo, la comida que prepares debe ser probada voluntariamente por los adultos. De lo contrario, la casa ancestral de la familia Yan y el taller de telas serán todos míos. Hermano, no caigas en su provocación. Yang Xiao, nadie comerá estos cangrejos de río. Cálmate. Si digo que se puede hacer, se puede hacer. ¿Qué hay que temer de él? Para restaurar el negocio familiar. Es hoy. Hoy, este joven maestro deberá morir. Estimados señores, esperen un momento. Cangrejo de río picante. Está aquí. Ustedes dos, prueben un poco. Está muy delicioso. Come. Si ninguno de nosotros está dispuesto, entonces nadie más estará dispuesto a ayudarlo. Deja de fingir. Nadie aquí te está siguiendo el juego. ¿Qué tal está? Esto es demasiado delicioso. ¿Otro más? Ciertamente huele bien. Gobernador, usted también debería probar un poco. Bien. Este leal gobernador también participará. Maravilloso. Nunca he comido tal manjar. Si ni siquiera el gobernador tiene miedo, ¿qué tenemos que temer? El aroma es ciertamente tentador. Entonces este funcionario también participará. No puedo resistirme. Hay más en la cocina. Come despacio.
Maestro Chan. Chan. El sabor es aceptable. Joven maestro Chu. Aquellos que apoyan mis platos. Ya ha superado el 90%. ¿No debería este restaurante ser transferido a mí? No, absolutamente no. Esta es la fundación de mi familia Chu. ¿Intentando huir? Date prisa en volver y vendarte. Más despacio. Bebe. Toma otra copa. Todos se han ido. Bebe hasta la cabeza. Vamos. Bebe. Originalmente pensé que era un hijo pródigo, pero ¿quién hubiera pensado que la fortuna de su familia crecería incluso mientras él la despilfarraba? No sexta nada. Continúen todos. No es lo que piensas. Vuelve. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Tus The film was abdominales son tan duros y translated firmes. and narrated by M Media. La parte más difícil no está aquí. Informando al joven maestro. El incienso afrodisíaco ha comenzado a hacer efecto. Bien. Hoy, a este maldito hijo pródigo. Yo personalmente. Lo cortaré en 100 pedazos. Para calmar el odio en mi corazón. Pero, joven maestro, en el primer día de la inauguración de la Torre Suichao, si ocurre una muerte, otros sospecharán fácilmente de nuestra familia Chu. ¿Qué hay que temer? Usa tu cerebro de cerdo para pensar. Si no hubiera sido por la instrucción del magistrado Chan, ¿me atrevería yo a hacer esto? Ve. Yanchou. Yanchou. ¿De qué sirve tu talento, por muy grande que sea? Ante el poder marcial absoluto. Sigue sin ser rival. En aquel entonces, una fuerza misteriosa ayudó secretamente a mi familia Chu y mató a tu padre. Hoy tú tampoco puedes escapar de este destino. Cuando llegues allí abajo, no me odies. ¿Yo? No te muevas, este cuchillo mío es muy afilado. Claramente liberé un afrodisíaco. ¿Por qué no te afecta en absoluto? ¿Quieres saber? Entonces dímelo tú. ¿Por qué el magistrado Chan te envió a matarme? Y también en aquel entonces. La verdad detrás de la caída de la familia Yan. Tengo a alguien que me respalda. Tú, hijo pródigo. No creo que te atrevas a tocarme. Si sigues siendo terco, la próxima vez, no será tu mano la que se corte. Tú. No te agites primero. Te diré. Todo lo relacionado con la taberna fue orquestado por el magistrado Chan, personalmente. ¿Qué rencor te tiene? Yo tampoco lo sé. La fuerza misteriosa detrás de ti, ¿quiénes son exactamente? En ese momento, solo dijeron que estaban aquí para ayudar, y no revelaron sus identidades. Hermano Yan, por favor, sé indulgente. Y perdóname. De ahora en adelante, nunca más. Me opondré a ti, lo juro. De acuerdo. Piérdete. Gracias. Gracias.
sin ética marcial. Aprendí de ti. Lo mataste. Él iba a matarme. ¿Así que no puedo matarlo? Señorita Ann. Lo siguiente, es la confrontación entre el prefecto Chan y yo. Será mejor que te mantengas alejada. Ya soy tu mujer. ¿Cómo puedo mantenerme alejada? Si quieres enfrentarte al prefecto Chang, solo hay una opción. Encuentra pruebas de su corrupción. Entonces, ¿tienes un plan? El prefecto Chang ha estado atrincherado en Yunchen durante muchos años. Profundamente arraigado. Si quieres enfrentarte a él, parece que solo hay una manera. Fingiendo tontería. Derrochando riqueza. Entonces, ¿cómo se puede hacer que el prefecto Chang lo crea? Ahora, depende de tu actuación. Yang Xiao. Maestro. Chu Jianlian ha sido asesinado. ¿Qué? Chu Jianlian está muerto. Sí, maestro. Según las noticias recibidas, Chu Jianlian y sus hombres, justo cuando estaban a punto de tener éxito, fueron asesinados por los expertos traídos por Anlan. ¿Qué hay de ese chico Yan Chao? Fue gravemente herido y actualmente está descansando en cama. Padre, ¿crees que esto podría ser una trampa tendida por ese chico? Es muy astuto. Si realmente hubiera estado preparado, ciertamente no habría sufrido heridas tan graves. Solo se puede decir que Chu Jianlian tuvo un poco de mala suerte. Desde que Chu Jianlian era asesinado a toda prisa, ciertamente no expondrá que yo soy el cerebro detrás de esto. Padre, cuando la agachadiza y la almeja luchan, el pescador se beneficia. Ahora es el momento perfecto para nosotros, para deshacernos de él. También hay un truco ingenioso. Bien. Señora Wang, señora Li. ¿Qué pasó? Me temo que de ahora en adelante ya no podremos comprar nada de la tienda de telas de Yang. ¿Qué ocurre? ¿Es un problema de calidad o de estilo? Mi marido recibió noticias de algún lugar diciendo que los tintes de tu tienda de telas son venenosos y que usarlos causará enfermedades. ¿Nos prohíbe comprar más? Exacto, mi marido dijo lo mismo. ¿Cómo pueden decir eso? Nuestra tela es claramente muy buena. En cualquier caso, debes tener cuidado. No creo que este asunto sea simple. Hermano, son demasiado abusivos. Si estas familias nobles, todas dejan de comprar nuestra tela, entonces el negocio de nuestra tienda de telas caerá al menos un 70%. Quizás incluso más. ¿Qué quieres decir? Esto es malo, esto es malo. Joven maestro, joven señorita. Los invitados en la torre Swichang, después de comer nuestros camarones, todos colapsaron por envenenamiento. Todos han sido enviados a la sala médica. ¿Qué? Prefecto Chan. ¿Cuál es el significado de esto? Los invitados comieron los camarones de su familia y colapsaron. Afortunadamente, fueron enviados a la sala médica. Traslado oportuno, dada la calidad de la comida de su torre Swichang. Si las autoridades no lo arrestan y lo arrojan a la cárcel, eso ya sería misericordioso. ¿Cómo podría ser tan grave? Yan Chao. En cuanto a este funcionario, tampoco quiero sellar su torre Swichang. Pero este incidente de envenenamiento, todo Yunchen está observando. Este funcionario no tiene más remedio que actuar. Vámonos. ¿Qué debemos hacer, hermano? El restaurante y la tienda de telas de nuestra familia Yang han sufrido un golpe severo. La vida, sabes. Tienes que ser más abierto de mente. Vamos a beber. Hermano, en un momento como este, aún tienes humor para beber. Vamos, vámonos. Date prisa, ¿qué tal ese? Confinamiento. ¿Qué? ¿Tu primera vez? ¿De verdad se la diste a ese hijo pródigo? Lógicamente hablando, yo fui quien tomó su primera vez, lejos de él. Xuan Yue. En realidad es muy devoto. Un derrochador pródigo. Es solo un disfraz. Es eso así, pero siempre siento que él. Señorita Ann, persuada rápidamente a mi hermano. ¿Qué pasó?
Mi hermano está justo ahí. Estás aquí. Rápido, siéntate allí. Date prisa y siéntate allí. Al encontrar una pequeña dificultad, se entrega al vino y a las mujeres, retirándose y evadiendo cobardemente. De verdad que eres como barro que no sirve ni para pegar una pared. Hermano, vuelve conmigo. Superaremos esta dificultad juntos. Si enmiendas tu camino ahora, este general aún puede ayudarte. Pero si sigues obstinadamente equivocado, entonces no me culpes. No me estoy entregando al libertinaje. Yo estoy aquí para ganar dinero. ¿Ganar dinero en un burdel? Eso es verdaderamente absurdo. Hermano, ¿quieres escuchar lo que estás diciendo? Entonces dime, ¿cómo planeas ganar dinero? Observa a este joven maestro demostrar. Estimados invitados, hoy es nuestra reunión literaria del Pabellón de las 100 Flores. Si los poemas de los jóvenes señores son apreciados por nuestros clientes, los compraremos por una fuerte suma, usado como término o título destacado. Solo unos pocos poemas, mírame. Este Mapokai es un famoso gran erudito de Yunshan. Los poemas que escribe definitivamente alcanzarán un buen precio. ¿Adivina por cuánto se pueden vender? No lo sé. Se dice que aquí hay un personaje importante que va a intervenir. Erudito Ma. Tu poema de hace un momento. Un invitado distinguido quiere comprarlo por 30.000 taeles. ¿Está dispuesto? Sí. Un solo poema puede venderse por 30.000 taeles. Esto es demasiado increíble. ¿Qué sabes? Este es solo el precio por un poema superior. Si es un poema que se transmitirá a través de generaciones, me temo que serían más de 100.000 taeles, ¿no es así? ¿Quieres ganar dinero vendiendo poemas? Hermano, ¿apenas puedes leer unas pocas palabras? ¿Cómo puedes escribir poesía? ¿De verdad puedes escribir poesía? Todos. ¿Hay algún otro erudito talentoso dispuesto a subir al escenario y probar? Este joven maestro vendrá. ¿No es ese el hijo pródigo de la familia Yan? ¿Él también puede escribir poesía? No puede escribir nada en absoluto. Apuesto a que ni siquiera puede leer unas pocas palabras, y mucho menos verlas claramente. Escuché que la familia Yan hace unos días estaba en agitación. Me temo que podrían ir a la bancarrota de nuevo. Entonces, ¿por qué sigue viniendo a un lugar como este? ¿A festejar y divertirse? Realmente no tiene remedio. Puedes hacerlo. Si puedes escribir poesía, me arrancaré la cabeza y la usaré como orinal. Viento se ha calmado y el aroma de las flores ya se ha desvanecido. Tarde en el día, demasiado cansada para peinarme. Las cosas permanecen, pero la gente cambia, todas las cosas llegan a su fin. Antes de hablar, las lágrimas ya fluyen. Realmente puede escribir versos tan exquisitos. Oigo que la primavera en Swansea sigue siendo encantadora. También planeo hacer flotar un pequeño bote. Solo temo que el pequeño bote en Swansea. ¿Qué hay del resto? Exacto. ¿Cuál es la siguiente línea? Este último verso es un poco difícil de idear. Requiere algo de plata para pensarlo. ¡Qué descaro! Ciertamente, verdaderamente despreciable. Ofreceré 100.000 liang. No. 100.000 yen es muy poco. Mocoso, ¿no eres demasiado codicioso? Ya tienes 100.000 yen. ¿Qué más quieres? Una vez que mi poema sea revelado, será un verso famoso para toda la eternidad. ¿Quieres usar 100.000 yen para comprar mi verso famoso eterno? Tú. Si puedes componer otro poema, del mismo calibre que este, puedo ofrecer 1.000.000 de liang. De acuerdo, no presumas. Tal poesía. Ya es un tesoro raro tener incluso uno. Pensar en conseguir un segundo poema, en tan poco tiempo. Simplemente estás soñando. Entonces mira atentamente.
El loto rojo se desvanece. La estera de jade siente el frío otoñal, aflojando suavemente mi vestido de seda. Abordo el barco Orquídea sola. Desde las nubes, Yin envía una carta de brocado. Cuando regresan los gansos salvajes. La luna llena la torre oeste. Las flores flotan y caen. El agua fluye por sí misma. Un tipo de anhelo. 2 lugares de pena ociosa. Este sentimiento no puede ser disipado por ningún medio. ¿Y luego? ¿Qué hay de este último verso? ¿Por qué se ha ido de nuevo? Paga primero, luego terminaré. Alguien, denle 2 millones de lian en billetes de plata. El verso final del primer poema es: no puede soportar tanta tristeza. Solo temo que el pequeño bote en Swansea no pueda cargar tanta pena. El verso final del segundo poema es: acaba de dejar mis cejas. Sin embargo, asciende a mi corazón. Este sentimiento no puede ser disipado por ningún medio. Acaba de dejar mis cejas. Sin embargo, asciende a mi corazón. Excelente poema. Joven maestro, ¿le gustaría venir al pabellón para conversar? No. No. Él es mi hermano. Vete. Yo, tu hermano, tengo asuntos serios. Mi señora, le ofrezco mis respetos. Habla. ¿Quién eres exactamente? ¿Y cuál es tu propósito al buscarme? No esperaba que fueras tan listo. The Nada film se te was puede ocultar. translated and Es una lástima que tu narrated padre by no lo M-Media. vea. ¿Mi padre? ¿Tú? ¿Conoces a mi padre? Entonces, ¿quién eres exactamente? Quizás puedas llamarme madrina. ¿Madrina? ¿Qué edad tienes? Impertinencia. Guardias. Arrastradlo y ejecutadlo. ¿Quién en este mundo no sabe que la princesa Anyang es la más hábil en mantener su apariencia? Aunque ha alcanzado una edad de experiencia, su rostro sigue siendo como una flor de durazno. Sé más astuto, joven. Sigan conversando ustedes dos. Viejo maestro Yang. Él es el comerciante benévolo más importante de nuestro Gran Chu. Debido al estado del sustento del pueblo en Gran Chu, tuve mucho contacto con él. Le tenía gran admiración. Es solo una lástima. El viejo maestro Yang fue desafortunadamente asesinado. Nunca he dejado de buscar pruebas sólidas. Solo esperando permitir que el viejo maestro Yang descanse en paz en el cielo. Mi señora. Princesa, verdaderamente eres compasiva y justa. Yo, Yang Ben. Beberé contigo. Maestro, esto es malo. Maestro, esto es malo. Siempre agitado y en pánico. ¿Cuándo llegarás a hacer algo grande? Es así. ¿Qué? Con solo unos pocos poemas. ¿Puede ganar 2 millones de yen? ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Es absolutamente cierto, maestro. Esos 2 poemas ya se han extendido por las provincias cercanas. También han recibido elogios de miles y miles de eruditos talentosos y gigantes literarios. No esperaba que este hijo pródigo poseyera tal talento. Maestro, ¿qué debemos hacer ahora? Entonces yo destruiré a su familia Yan una vez más. Yang Xiao, esto es malo. El suministro de azúcar blanco para nuestra familia ha sido cortado. Joven maestro, joven señora, esto es malo. Los sericultores de repente dejaron de proporcionarnos materias primas. Los talleres tampoco pueden operar. De acuerdo, entendido. ¿Qué está pasando exactamente? Ya sea el azúcar blanco de nuestra familia An o la fábrica textil de tu clan Yang, ¿qué tales cambios ocurran simultáneamente? Me temo que las cosas no son sencillas. ¿Hay alguna solución entonces? Sí, al doble del precio de mercado. O incluso a 5 veces el precio. Adquirir materias primas de otros. Eso es demasiado alto. En todo Yunchen, solo una persona puede hacerlo. ¿Te refieres al magistrado Chang? Exacto. No cortó completamente nuestro sustento, sino que nos dio una opción. Si no elegimos, morimos. Si lo elegimos, él se beneficia inmensamente. Esta jugada es verdaderamente impecable. ¿Tienes alguna buena manera de romper este punto muerto? Sí, lo haré. Lo recuperaremos. A 5 veces el precio. Padre, por favor, quédate tranquilo.
El asunto del libro de contabilidad de este año. ¿Está organizado? Informando al joven maestro. Este humilde servidor ha terminado de organizarlo. Informando al maestro. Yan Chou ya ha ofrecido 5 veces el precio. Con este trato, tu riqueza se duplicará de nuevo. Este tonto piensa que pagar un precio alto lo resolverá todo. Poco sabe que yo todavía tengo un truco esperándolo. El maestro es sabio. Secretario, toma el dinero recaudado y distribúyelo entre varias cuentas. Recuerda, las cuentas deben manejarse correctamente. Maestro, por favor, quédese tranquilo. Durante tantos años, nuestros libros de contabilidad nunca han tenido errores. Hermano, ¿qué método tienes? Si no nos lo dices pronto. Nuestra familia Yang estará verdaderamente acabada. No te preocupes. Has llegado. Mayor, la princesa mayor. Ha conocido a esta princesa antes. Esta humilde mujer una vez, con el general Kanglan, visitó la Wang Cheng. Tuve la fortuna de haber visto a princesa. Su conservación es verdaderamente asombrosa. Así que así es. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo. Desde la última vez que vi a Xuan Yue. ¿Dónde está ella ahora? Ella tuvo un asunto urgente y regresó primero al ejército Sensei. Princesa mayor, por favor. The film was translated Princesa and mayor, narrated ahora by deberíamos M. discutir. Media. ¿Cómo atrapar al prefecto Chang? Este gran tigre. ¿Tienes un plan? Para hacerlo perecer. Primero hay que hacerlo enloquecer. Nuestra familia Yang ya ha invertido todos sus activos. Me niego a creer que él pueda resistir esta tentación. ¿Qué? ¿Qué pasó? El prefecto Chang de Yuncheng ha solicitado retirarse y regresar a su ciudad natal. Parece que ya sabe de la llegada de esta princesa. Princesa mayor. Vuestro súbdito saluda a princesa mayor. Este súbdito no sabía que princesa mayor honraría a Yun Chen con su presencia, y no pudo saludarla desde lejos. Realmente merece la muerte. ¿Está bien? Puedes levantarte primero. Gracias, princesa. Pero el funcionario está desempeñándose tan bien. ¿Por qué querría retirarse a su lugar natal? Princesa, quizás no lo sepa. Mis padres han fallecido. Este regreso a mi ciudad natal es para despedirme de mis ancianos padres. Por favor, acepta mis condolencias. Sin embargo, la posición de prefecto es de gran importancia. Temo. Princesa, por favor, quédese tranquila. He cometido un error al encargarle a alguien la gestión del trabajo. 3 días después, vuestro súbdito partirá hacia su ciudad natal. Esta vez, vuestro súbdito se retirará primero. Vuestro súbdito necesita regresar y prepararse para el viaje de regreso a casa. El viaje es largo. Por favor, tenga cuidado. Muchas gracias, princesa. Princesa mayor, ¿cómo pudiste dejar que ese viejo se fuera? Si se va, no podremos auditar las cuentas. Las leyes del Gran Chu ya estipulan que, si ambos padres fallecen, los funcionarios pueden, después de 3 días, regresar a su ciudad natal para despedirse. La única manera de retenerlo es incautar pruebas de su corrupción. Pero estas décadas de libros de cuentas y registros, ¿cómo podrían ser clasificados en 3 días? Princesa, yo tengo una forma. Señor Yang, perdone mi franqueza. The Pedirnos que film was translated completemos las estadísticas de and estos libros de narrated cuentas by en 3 M. días. Media. Es una tarea imposible. Solo haz lo que te digo. ¿Por qué tanta tontería? Hacer algo sabiendo que es imposible es mera imprudencia. Señor Yang, por favor, no se enoje. Señor Yang, aunque este anciano es terco, sus habilidades de contabilidad son de primera categoría. Entonces, ¿qué hay de tus habilidades? Mis habilidades de contabilidad no son malas, pero mis otras habilidades son aún más fuertes. Señor Yang, ¿le gustaría intentarlo? Espera. La tarea que te di es averiguar los ingresos del prefecto Cham a lo largo de los años y las partidas de gastos. Estas son cuentas de 37 días, con solo 6 asientos sospechosos. Este prefecto
Es verdaderamente un viejo zorro. Señor Yang, por favor, no bromee. Décadas de libros de cuentas. Incluso si me diera docenas de personas más, no podría revisarlos en 3 días. Ven. Déjame mostrarte algo bueno. Aunque el teléfono no se puede conectar a Internet, el dios de las hojas de cálculo de Excel no debe ser subestimado. Señor Yang, ¿qué es este objeto brillante? Esto se llama un teléfono móvil. 1000 contadores no pueden calcular tan bien como él. Lo usaremos para encontrar evidencia de la corrupción del prefecto Chan. Es verdaderamente tan milagroso. Me pregunto si su excelencia vino de la capital. Y no pude saludarlo desde lejos. Por favor, perdone mi ofensa. ¿Cómo van las cosas? Informando, mi señor, desde que recibí la noticia de la princesa Anyan de su parte. Este subordinado ya ha hecho los preparativos. Lo más importante ahora es guardar el secreto. En la capital, este subordinado entiende. Mi señor, es solo que los libros de cuentas. ¿No habrá ningún problema allí? Los métodos de la princesa Anyan no son sencillos, verá. Además, esta vez, incluso envió a ese hijo pródigo. Incluso si le dieras 3000 guardias personales, no sería capaz de descubrir más de una década de cuentas antiguas. ¿Cómo podría un extraño descubrirlas? Con las palabras de su excelencia, este subordinado se siente aliviado. Se está haciendo tarde, partamos. Sí. Vámonos. Vuestro súbdito saluda a princesa. No hacen falta formalidades. El viaje a casa es largo. ¿Por qué no descansar unos días más? Princesa es demasiado amable. La gratitud hacia los padres es más grande que una montaña. Si vuestro súbdito retrasa el regreso 2 días más, los restos de mis padres se habrían podrido hace mucho tiempo. Si ni siquiera puedo enterrarlos, entonces vuestro súbdito es indigno de ser humano. Por lo tanto, princesa también espera que vuestro súbdito regrese pronto a casa. ¿Es eso correcto? ¡Qué viejo zorro astuto! Mi querido ministro, sus palabras son razonables. Princesa, os doy las gracias. Entonces me retiraré. Prefecto Chan, creo. Me temo que no podrás irte hoy. No puede irse. Esto está escrito en las leyes del Gran Chu. ¿Está implicando que desea desafiar la ley? ¿Y detener por la fuerza a este funcionario? Viejo tonto. No te atrevas a acusarme falsamente. La evidencia de tu corrupción está toda aquí. Cada pieza es evidencia irrefutable. Ni una sola palabra está mal. Deje de difundir rumores alarmistas aquí. Princesa, por favor, examine el libro de contabilidad. ¿Podría realmente haber encontrado los problemas en el libro mayor? No, esto es absolutamente imposible. Viejo tonto, sabía que serías corrupto. Pero nunca imaginé que tu cantidad de malversación sería tan asombrosa. En 16 años, malversaste un total de 1,165 millones de taeles de plata. Eres un parásito del Gran Chu. ¿Cómo podría saber las cifras exactas? Princesa, he gobernado este lugar durante más de una década. Y aunque no he hecho que la gente común sea rica y próspera, tampoco los he dejado sufriendo hambre y frío. Este maldito comerciante, para calumniar así a este anciano. Yang Xiao, ¿tiene pruebas? Princesa, por favor, mire. Reuniste decenas de miles de libros de contabilidad. Pero no importa cuánto intentaste ocultarlo, todavía encontré los problemas dentro. La sal, el hierro y el grano de los impuestos.
así como los gastos militares. Tú manejaste todos ellos, y la cantidad de malversación creció más y más. Si este prefecto Chan continuara sirviendo, me temo que incluso podría formar un ejército rebelde y sublevarse. Silencio, Yan Chou. Pura tontería. Calumniando a este anciano. Princesa, por favor, mire el gráfico de datos de arriba, y lo entenderá claramente. Es verdaderamente asombroso. Solo unos pocos gráficos de barras simples pueden mostrar claramente el alcance de la corrupción. Es usted verdaderamente un genio. Hermano, cuando aprendiste este truco. Eso es increíble. Manténlo discreto. Princesa, esto. Guardias, aprésenlo. Encarcélenlo en la prisión. Y esperen su ejecución. Princesa, perdone mi vida. Este viejo ministro también estaba indefenso. Detrás de este viejo ministro está... Hay asesinos a sueldo. Vayan a ver si todavía está vivo. Princesa, este hombre no tiene salvación. Princesa, perdone mi vida. ¿Yo? No sabe absolutamente nada. Entonces le pregunto. ¿El prefecto Chang recientemente ha tenido contacto con alguien? Él, de hecho, se reunió con un invitado estimado de la capital. Deitan, Joven maestro Lin, ¿qué más hay? ¿crees que de esta manera no tendrás que casarte conmigo? ¿Qué más? Ingenua. El día de nuestra gran boda. Tomaré a toda la familia de este mocoso y la masacraré para celebrar nuestro matrimonio. ¿Mi familia te guarda rencor? En realidad no, pero tu antigua llama a Lan. Y tu hermana Yanxi. Yo me encargaré de ellas por ti. Claro, no necesitas agradecérmelo. Haré que las tres me sirvan bien. ¿Has despertado de tu sueño? ¿Te atreves a golpearme? ¿Qué hay de malo en que te golpeé? ¿Lo viste? Solo espera. Definitivamente te destrozaré la cara a golpes. La familia Lin goza de alto estatus y poder. Incluso los príncipes les muestran 3 puntos de deferencia. Nunca he visto a nadie abofetearlo. Y 2 veces, además. Insultar a mi familia. A eso llamas un castigo menor. Sin embargo, te ves bastante bien cuando sonríes. Deberías sonreír más a menudo en el futuro. ¿No tienes miedo de que venga a buscarte para ajustar cuentas? La familia Lin también tiene un gran maestro presidiendo. Ni siquiera yo soy su rival. Luchar ahora. ¿Quién usa artes marciales a manos desnudas ya? Entonces, ¿qué miramos? Lo sabrás cuando llegue el momento. Recientemente tú y Yan Chou han estado muy unidos. Padre emperador, Yang Xiao es culto y sabio. Ingenioso y con sentido del humor. Disfruto mucho conversando con él. De hecho, es digno de ser el hijo del viejo maestro Yang. En los negocios, posee mucho del porte del viejo maestro Yang. Este es un augurio propicio enviado por el cielo a nuestro gran Chu. De lo contrario, solo por su desafío en la sala, no lo perdonaría. Gracias por vuestra magnanimidad, padre emperador. Informando a su majestad. Los 3 han llegado. Anunció. Llamadlos. Su súbdito solicita audiencia. Su súbdito solicita audiencia. Su majestad y la emperatriz madre. Su majestad y la emperatriz madre. He oído hablar de vuestro asunto. Esta vez, yo personalmente estableceré el desafío. Mocoso. Nunca lo sabrás hasta que mueras. Que la emperatriz es en realidad una de nosotros, de la familia Lin. Espera, ¿Qué? ¿Tienes la intención de retractarte de tu palabra? ¿O tal vez rendirte voluntariamente? quiero añadir un premio. 30.000 taeles de oro. Yang Xiao, ¿estás loco? Ni siquiera sabes la pregunta del examen. Y aún así, te atreves a aumentar la apuesta. No importa, un hombre que busca esposa debe tener confianza, independientemente de la evaluación. Creo que puedo completarlo. Yo también tengo confianza. Entonces, que sea una apuesta. Pido a su majestad que sea testigo. Lo permito. Anuncien las reglas. Es muy simple. Recientemente he estado experimentando algunos dolores de espalda. Un marido debería aliviar apropiadamente las preocupaciones y dificultades de su esposa. Cualquiera de ustedes que pueda hacer que mi dolor de espalda disminuya
¿Pasará? Emperatriz madre. Esto podría ser inapropiado, no es así. La familia Lin tiene al Dr. Divino Chou presidiendo. ¿Y no es esto demasiado infantil? Esto no es infantil. Aunque el país está en paz y la gente está a salvo ahora, la salud de la gente común no es optimista. Si uno puede resolver los problemas de salud de todos bajo el cielo, también sería una ocasión alegre. De hecho, yo también tengo síntomas similares. Y los médicos imperiales están todos perdidos. Entonces, añadamos otra condición, el que pueda ayudar simultáneamente a más personas a resolver sus problemas de dolor de espalda. Gana. No hay problema. Yo tampoco tengo problema. ¿Qué contramedidas tienen todos ustedes? Del divino Dr. Chu. Aprendí un conjunto de técnicas de acupuntura, en un día. Es suficiente para hacer desaparecer los síntomas. Además, esta técnica de acupuntura es simple y fácil de aprender. Las habilidades de acupuntura del médico Divino Chu. Con curación milagrosa. Se puede decir que curan la enfermedad con una sola aguja. Si se promueve a nivel nacional, podría tratarlas muchas dolencias físicas de la gente común. Ese es de hecho un buen método. Tener una solución así en poco tiempo realmente no es fácil. ¿Y tú? Mi cama de resortes puede hacer desaparecer todos los síntomas. Y puede resolver el problema del esfuerzo de la gente común. Una cama de resortes. Desde la antigüedad, nunca he oído hablar de una cama así, que pueda curar enfermedades. ¿Curar enfermedades con una cama? ¿No es eso absurdo? Ministro Yan, debe estar bromeando, ¿verdad? Ya he fabricado más de 10 de estas camas. Están en mi residencia, puedes ir a buscar una. La emperatriz lo sabrá una vez que lo pruebe. ¿Sabes de qué están hechas las camas de la emperatriz y su majestad? ¿De qué están hechos? Están hechas del sándalo rojo más fino. La cama imperial es incluso hecha a medida, que vale una fortuna. ¿Cómo puede tu cama de resortes raída compararse con ella? Aunque el costo no se puede comparar. La mía solo cuesta 100 wen. Permitiendo a la gente común que todos la usen. ¿100 wen? Eso es suficiente para comprar una muy buena cama de tablones de madera. ¿Por qué hay que comprar su cama de resortes raída? Lo que la gente compra es su libertad. Garantizo que mi cama de resortes es más cómoda para dormir que la cama imperial de su majestad. Tonterías. Mi cama imperial es un tesoro de la humanidad, que combina muchos diseños y materiales en su interior. ¿Cómo puedo permitir que hables tonterías así? ¿Vizconde Yan? ¿Estás loco? Rápido, discúlpate, compadre imperial. ¿Cómo puede haber una cama en este mundo mejor que la cama imperial? Comparar su cama de resortes raída con la cama imperial de su majestad es simplemente tener poca visión y buscar la muerte. Si su cama realmente tiene tal efecto, incluso le daré 20.000 taeles adicionales. ¿Está bien? Bien, es un trato. Sin embargo, si su cama de resortes no es tan efectiva, ciertamente lo castigaré con el crimen de gran irrespeto. Sí. Iré a la residencia de Yan Chao y traed la cama de resortes que mencionó. Sí. Espera un momento. ¿Qué quieres hacer ahora? Podría ser que ahora quieras admitir tu error. Ve a mi residencia y dile a mi hermana que traiga todas las almohadas a juego. El efecto será aún mejor. Aprovechando esta oportunidad, voy a demostrar mi terapia de acupuntura a su majestad y a la emperatriz. ¿Qué? ¿También quieres llevarte mi almohada de algodón? Este asunto es de gran importancia. Por favor, traedla rápidamente. Esa es mi favorita. ¿Solo esa? ¿Quieres que tu hermano pierda la cabeza? ¿O quieres quedarte con esa almohada? Está adentro. Ve a buscarla tú mismo. No me extraña que mi marido, antes de ir a la guerra, nos instruyera sobre tantas cosas. Originalmente todo se trataba de estar preparado. Ese conjunto era verdaderamente demasiado cómodo. Una vez que llegue al mercado, definitivamente causará una gran conmoción. Esto es enteramente beneficioso para nosotros, sin ningún daño. Me temo que estaremos tan ocupados que no veremos la luz del día. ¿Ocupado con qué? Tonta, por supuesto, ocupados contando dinero. ¿Cómo está su majestad? Muy cómodo. Todos los síntomas han desaparecido. ¿Cómo se esperaba del discípulo amado del Dr. Divino Chou? Gracias por los grandes elogios de su majestad. ¿Oíste eso, Yan Chao? Esta vez no tienes ninguna posibilidad de ganar. Esta sesión de acupuntura toma media hora. Para la gente común y corriente, ocupada con el trabajo, ¿de dónde sacarían tanto tiempo? Está siendo irrazonable. Mientras sea útil, es suficiente. Siento que los síntomas han desaparecido por completo.
Si la gente común pudiera dedicar algo de tiempo a la acupuntura, eso también sería bueno. Pero esta acupuntura solo es efectiva por un corto tiempo, y a largo plazo puede causar molestias. Además, los puntos de acupuntura del cuerpo humano son complejos. Si uno es ligeramente descuidado, causará molestias. De hecho, antes había oído que pinchar en los puntos equivocados podía causar parálisis. Es por esto que la acupuntura no puede ser ampliamente promovida. Además, su técnica no es tan sencillo como se imagina. Estás siendo irrazonable. Solo dime si es útil o no. Y el punto más importante es, este conjunto de equipo de acupuntura cuesta alrededor de 10 yen de plata. Esto es el gasto de vida de un año de una familia común. ¿Acaso crees que todos son tan ricos como tú, joven maestro Lin? Mientras sea más útil que tu cama, es suficiente. Aunque sea lento de promocionar. Mientras sea útil, eso es suficiente. ¿Cómo puedes saberlo si no lo intentas? La cama de muelles ha llegado. ¿A esto le llamas cama? Este objeto es tan blando. ¿Cómo se puede dormir tranquilamente en él? Lo sabrás una vez que te acuestes en ella y la pruebes. Esta cama defectuosa. Si causa daño a mi cuerpo, ¿qué pasará entonces? ¿Estás intentando hacerme daño? Intentando dañar a su majestad. Esta cama no está rota. Puedes acostarte en ella durante décadas. Sus resortes no se deformarán. Esta almohada es bastante suave. Es la primera vez que veo una almohada tan suave. ¿De qué sirve ser blando? Nuestro gran Chu valora dormir profundamente con una almohada alta. ¿Quién usaría una almohada tan blanda y baja? Permítame intentarlo. Princesa. Absolutamente no. Esta cama tiene un diseño extraño. ¿Y si lo ha probado y deja la enfermedad latente? Confío en el vizconde Yang. Tonterías. Qué impropio de una princesa digna. Padre Imperial, esta cama es verdaderamente demasiado cómoda. Por favor, Padre Imperial, calme su ira. ¿Es este artículo realmente tan cómodo? Absolutamente cierto. Este artículo concierne la salud del pueblo llano, así como su calidad de sueño. Lo probaré yo mismo. Su majestad no debe hacerlo bajo ningún concepto. ¿Qué pasa si hay armas ocultas en la cama? ¿O si la cama se derrumba? ¿Qué pasa si daña a vuestra persona imperial? Sí, que los humildes siervos lo probemos primero. Y luego su majestad podrá decidir. Mi decisión está tomada. Trasladen este artículo al dormitorio de la emperatriz. Lo probaré yo mismo. Obedezco el decreto. Emperatriz, pruébalo tú también. Verdaderamente cómoda. Es 100 veces más cómoda que mi cama del dragón. Tan pronto como me acuesto en la cama, todo mi cuerpo se siente sostenido. De hecho, es mucho mejor. Mi fatiga de la corte matutina. Hace tiempo que se desvaneció. Si su majestad descansa en esta cama, seguramente estará aún más vigoroso. Después de unos días separados, la emperatriz parece aún más encantadora. Es principalmente esta cama. Es verdaderamente demasiado cómoda. Te favoreceré de nuevo esta noche. El emperador aún no ha salido. ¿Podría haber ocurrido algo inesperado? Debe ser que tú, por algún medio, manipulaste la cama. Usa tu cerebro y piensa correctamente. Si algo le sucediera a su majestad, ¿estaría yo bien? Entonces debe ser que tu diseño es defectuoso. Quizás. Su majestad está actualmente ya aplastado bajo la cama. Entonces rescatemos rápidamente a su majestad. Espera un momento. ¿Cómo pudiste? ¿Crees todo lo que dice? El emperador llega. Yan Chou, eres verdaderamente audaz. ¿Oíste eso? Un artículo tan inferior. ¿Y te atreves a dárselo al emperador? Esta vez, no solo perderás al general Qin, sino que tu vida también será confiscada. El vizconde Yan debe haber sido demasiado precipitado, razón por la cual presentó un producto semiacabado. Por favor, su majestad, perdónelo. Vuestro humilde hijo también la ha aprobado. Podría ser que la cama enviada a la alcoba de la madre imperial tenga algunos ligeros problemas. Le ruego que los revise antes de tomar una decisión.
producto semiacabado, problemas de calidad. No veo nada más que basura. Le pido a la princesa Anyan que deje de defender a Yan Chao por la fuerza. Hablar de usar una cama para curar enfermedades es intrínsecamente absurdo. Y decir que es mejor que la del mundo, cama del dragón más meticulosamente elaborada, incluso más cómoda, es simplemente totalmente absurdo. Yan Chao, ¿qué más tienes que decir? Si el emperador y la emperatriz experimentan alguna molestia, estoy dispuesto a aceptar la muerte. Su Majestad Yan Chao prestó un servicio meritorio, salvando al gran ejército Shense. Su crimen no merece la muerte. Su humilde servidora está dispuesta a casarse con Lin Shaotian, solo pidiendo a su Majestad que le perdone la vida. Padre imperial, vuestro humilde hijo está dispuesto a ir a su Fangai y renunciar a 3 años de mi estipendio, rogando piedad al padre imperial. Bien, muy bien. Afecto mutuo entre un hombre y una mujer. Hoy concederé tu deseo. Rogando piedad al padre imperial. Perdone a ambos de la pena de muerte. Su Majestad, por favor, concédame al general Qin en matrimonio. En cuanto a Yan Chao, no puede escapar de sus crímenes, ni con 10.000 muertes. Si el soberano desea que un ministro muera, el ministro debe morir. Solo pido a su Majestad que perdone la vida de Yan Chao. Morir voluntariamente por mí, incluso si estás agobiada por mí. No habrá arrepentimientos ni quejas. ¿Sigue siendo esta la Qin Xuan Yu que conozco? Su Majestad, por favor, deje de burlarse de ellos. ¿Qué quiere decir? Levántate y habla. Significa que hoy concederé su deseo. Presidiré su boda. ¿Qué? Entonces, ¿por qué justo ahora, su Majestad todavía culpó a Yan Chao? Una cama tan excelente, y sin embargo la guardó en secreto en casa, y no la presentó antes. Por supuesto que debo culparlo. Este viejo. Significa que Yan Chao es inocente e incluso ha ganado. Descansar por un momento. Y todo el dolor desapareció, especialmente la almohada. Estaba perfecta. Si se promocionara a nivel nacional, sería verdaderamente una bendición para nuestro gran Chu. Su Majestad, en realidad, las almohadas altas no son adecuadas para el sueño humano. Este dolor de hombro se debe principalmente a esto. ¿Qué? Esta cama es incluso más cómoda que el diván imperial. Y puede ser producida en masa. No está mal. La artesanía de la cama de resortes no es compleja. Solo se necesita medio año. Y se puede promover a nivel nacional. El Vizconde Yan es verdaderamente una bendición para nuestro gran Chu. Entonces elegiremos un día propicio para celebrar vuestra boda. Agradeciendo a su Majestad por su gran favor. Agradeciendo a su Majestad por su gran favor. Me opongo. Las reglas se establecieron claramente de antemano. ¿A qué se opone? Después de todo, los dos se tienen afecto mutuo. Creo que este matrimonio queda así concertado. Fue simplemente la astucia oportunista de Yan Chao. Simplemente resultó que tenía este artículo. Quiero competir con él en tiro con arco. De hecho, esta competición no lo representa todo. ¿Qué tal si añadimos otra ronda de competición? Yan Chao, ¿cuál es tu opinión? Podemos competir. Sin embargo, antes de eso, quiero recuperar mi apuesta. 50.000 yen de oro. 50.000 yen, no 30.000 yen. ¿Lo has olvidado? Cuando justo ahora estabas haciendo amenazas. ¿Añadiste 20.000 yen? ¿Vas a retractarte de tu palabra? Si careces incluso de esta integridad, entonces no vale la pena casarse con esta persona. Dalo, entonces. ¿No son solo 50.000 yen de oro? Muy bien, entonces que mi amado ministro Yan vaya a recuperar el oro. En cuanto al asunto de una prueba adicional, lo discutiremos mañana. $50.000 yen de oro. Apuestas como te plazca. Eres verdaderamente extravagante. Padre, me equivoqué. Yan Chao, 50.000 yen de oro. Si te atreves a tomarlo, perderás la vida. ¿No temes perder la vida por esto? ¿Miedo? Si tuviera miedo, no habría venido. Hermano, eres la reencarnación del dios de la riqueza. Has ganado tanto dinero en tan poco tiempo. Él es nuestro verdadero dios de la riqueza. Vámonos. Espera un momento. ¿No quieres saber cómo murió tu padre en aquel entonces? ¿Sabes algo? Bebe conmigo. Una vez que esté ebrio, te lo diré. Yan Chao aún no ha regresado. Lleva 2 horas fuera. Dijo que llevara a Yang Xi a probar cómo es ir al palacio del primer ministro a recoger dinero. 50.000 taeles. Para el primer ministro, eso es algo difícil.
¿Y hasta tiene que ir a buscarlo él mismo? ¿No está buscando la muerte? ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Qué tal si enviamos a alguien a buscarlo? Yan Chao fue nombrado personalmente por el emperador para ir. El primer ministro tampoco debería ser tan audaz. Pero, Sin peros. Llevaré a algunos hombres a comprobar. Garantizo que lo traeré de vuelta sano y salvo. hermano, deja de beber. ¿Eres incapaz de manejarlo? Tú eres el que no puede. ¿Saber qué? Date prisa y dímelo. Esta es mi residencia. No estaría de más decírtelo. En realidad, tu padre fue asesinado por hombres que mi padre envió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu padre no conocía su lugar. Todos quieren congraciarse con mi padre para complacerlo. Pero tu padre quería exponernos. ¿No crees que tu padre fue un tonto? Tú eres el tonto. Tú y tu padre sois ambos tontos. Simples. Debería haber pagado honestamente sus cuotas y hecho negocios. Sin embargo, se atrevió a salir y causar problemas. Y hasta se atrevió a robarme a mi mujer. No solo tu padre fue asesinado por nosotros. Esos comerciantes que desaparecieron misteriosamente también fueron asesinados por nosotros. Solo siendo obediente. Y actuando como un perro puedes vivir mucho tiempo. ¿Entiendes? No, no lo sé. La base de nuestra familia Lin está más allá de tu imaginación. ¿Y todavía te atreves a oponerte a mí? Mañana será el día de tu muerte. Pronto los masacraré a todos. Para vengar a mi padre y a esos mercaderes. No puedes ganarme. En cuanto a tu hermana. Después de matar a tu hermano, quiero tener algo de diversión contigo. Cuando te aburras de jugar con ella, tírala para que mis subordinados se diviertan. ¿Canalla? Sí. ¿Y qué si soy un canalla? Voy a hacer que toda tu familia muera uno por uno a través del tormento. Solo así podré calmar el odio en mi corazón. ¿Qué me hiciste comer? Cefasolina. ¿Qué es eso? Un boleto para enviarte a los manantiales amarillos, para que expíes tus pecados hacia ellos. Joven maestro, ¿qué está pasando? No aguanta el licor. Bebió demasiado. Joven maestro, Hermana, se está haciendo tarde. Regresemos a la mansión. joven maestro. Sin embargo, no está envenenado. Joven maestro. Joven maestro. Yan Chao, ¿estás bien? Acabo de verlos a todos irse a toda prisa. Así que lo seguí. Yo estoy bien, pero Lin Xiaotian no vivirá más allá de mañana. Aún puedes salir vivo de la mansión del primer ministro. Mañana no es tan seguro. Este caso de corrupción y el caso de asesinato de mercaderes están todos relacionados con la residencia del primer ministro. Debemos reunir pruebas rápidamente y ir a ver a su majestad. Ya he obtenido un libro de cuentas. ¿De dónde lo sacaste? Se negaron rotundamente a dejarme entrar justo ahora, así que tuve que enviar a alguien a la mansión del primer ministro. Y lo obtuve por casualidad. Excelente. Vayamos a ver a su majestad ahora. Esto es malo, maestro. El joven maestro ha muerto. El libro de cuentas también ha desaparecido. ¿Qué? El joven maestro estaba bebiendo con Yan Chao. No nos dejaba acercarnos. Noté que algo andaba mal. Y fui a revisar, pero el libro de cuentas se había ido. La sirvienta que lo estaba atendiendo dijo que el joven maestro murió de repente. Debe ser obra de Yan Chao. Su majestad no debe saber sobre este asunto. Pero ya han ido a ver a su majestad. Ahora, solo podemos luchar a muerte. Informe.
Qin Xuanyu y Yan Chao solicitan una audiencia. Tontería sea lo que sea, discútanlo mañana. Informe. Los guardias imperiales se han amotinado. El primer ministro está trayendo tropas aquí para matar. ¿Qué? ¿El primer ministro se ha rebelado? Primer ministro, ¿por qué se rebela? Tienen pruebas y han venido a presentar una queja ante el emperador. Espera hasta mañana. Todo será demasiado tarde. Soy el gran maestro principal del Gran Chu. Tú, hijo de un emperador. Será mejor que acabes con tu propia vida, para ahorrarme la molestia. Esto es malo. Las artes marciales de esta persona son formidables. Me temo que ni siquiera yo soy rival para él. Yan Chao, hoy te desollaré vivo. Gran maestro, esto es terrible. Ya no hay ninguna fuerza en el palacio que pueda detenerlo. Yan Chao. Qin Xuanyu. ¿De qué sirve toda tu intriga? Una vez que ascienda al trono, seguirás muriendo a mis manos. ¿Es eso así? Puede que ese no sea el caso. Yan Chao. En aquel entonces, tu padre también estaba en la capital. Una persona que conmocionó al mundo. Pero al final, ¿no murió igualmente a manos mías? Hoy tú tampoco puedes escapar de este destino. No importa. The Tu film hijo was translated ya ha sido and envenenado narrated hasta la by muerte por M mí. Media. Luego, yo personalmente te masacraré. Este viejo. Estás buscando la muerte. Corten sus extremidades. Y dejen a todos lisiados. Ataquen. Su Majestad. Los varios maestros principales a tu lado han sido todos derrotados. ¿Por qué no te rindes rápidamente? Digo, ¿has terminado de presumir tus artes marciales? Estás buscando la muerte. Espera, dame 5 respiraciones de tiempo. Concedido. Veamos qué trucos estás tramando. ¿Aún sostienes esta pequeña baratija? No puede dañar a un gran maestro en lo más mínimo. ¿Es eso así? Gran maestro. Maldito viejo. Arrodíllate y ríndete rápido. De lo contrario, serás el próximo en morir. Arrodíllate y ríndete. No, me rindo. Me rindo. Me rindo. Me rindo. Bien hecho, Yan Chao. Hoy te otorgaré el título de Gran General Protector de la Nación. Gracias por la bondad de su majestad. Sin embargo, mi deseo es estar con mis 2 amados compañeros y viajar por las montañas y los ríos. Así que no acompañaré a todos por ahora. Emperatriz, el Gran General, el... Las mujeres son verdaderamente problemáticas. Entonces no le temes en absoluto a los problemas. Entonces esta noche, yo me encargaré de este gran problema, tú. Esta noche. Yo solo me encargaré.